podría llegar a ser hasta 4 veces la de corriente continua en caliente. Tenemos cómo calcularla si estamos diseñando la máquina. Si en cambio la máquina ya la tenemos construida y la estamos ensayando, ¿cómo le podemos obtener la resistencia efectiva? Era un porcentaje de la potencia aparente. La resistencia efectiva no sale en la chapa característica. Se le agregaba a La puedo medir, pero ¿qué mido si la mido? La de corriente continua, Claro, pero en frío. se le agrega el porcentaje de la potencia aparente de la máquina. La transformo en caliente y de ahí en adelante le hago el mismo procedimiento. Calculada la de continua o medida la de continua, con las pérdidas adicionales que para esta máquina eran el 1,5% de la potencia nominal a la que está funcionando la máquina, llegábamos a la resistencia. Pero es decir, la tengo medida la de continua o la tengo calculada la de continua. Cualquiera de las dos la adapto para hacerla la efectiva en corriente alterna. Y ahí pasé a tener el R1. ¿Conozco XD? ¿Por qué la conozco? Porque la puedo calcular si tengo los datos de la máquina. Pero si lo que estoy haciendo es ensayando un generador chino, al que no le entiendo el manual y le tengo que diseñar el sistema de regulación, para calcular la XD tengo que desarmar la máquina para calcular y medir todo eso. Entonces, no es factible calcularla analíticamente la reactancia de dispersión. De la misma manera que la resistencia la puedo calcular, la puedo medir, si estoy con un generador chino, para calcular la resistencia tendría que desarmar el arrollamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Medir. Ya vamos a ver dentro de un par de clases un tema asociado a este que se llama el triángulo de Pottier, que en el triángulo de Pottier puedo obtener a partir de mediciones cuánto vale la reactancia de dispersión. Entonces, tanto R1 como XD, si a la máquina la estoy calculando, las calculo, y si la máquina ya la tengo, las puedo sacar por ensayo. Y luego obtener E. ¿Qué hago con E ahora que tengo E? Tengo un vector que sé que va a estar acá, pero no sé en qué posición todavía. Ingresamos a la curva. Exactamente. Venimos con E. Entramos a la curva. Y sacamos ¿qué? Theta resulta. Entonces, segundo paso, a la fuerza electromotriz E la metemos en nuestra característica de vacío y obtenemos θ. Nos mudamos al diagrama vectorial. Conozco I, conozco R1, conozco JXD. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sumar. Cosas. Sumamos I por R1, sumamos I por XD, y ahí obtenemos como resultado la fuerza electromotriz E que acabamos de calcular. A esa fuerza electromotriz E la traemos a la característica de vacío y obtenemos θ. ¿Dónde van a estar los θ esos acá? 90 grados adelantados respecto de E. ¿Van a ser mayores o menores que θ de excitación sub 0? Mayores, porque ya la característica nos lo está diciendo y la relación que hacíamos antes también. Entonces acá aparecen los θ resultantes. ¿Eso es lo que estábamos buscando? No. ¿Cuál era el objetivo del diagrama vectorial? Calcular la excitación necesaria para que con esta condición de carga U sub F fuera la nominal. ¿Esa es la excitación? No, esos son los θ estos, los resultantes. Lo que yo quiero saber es cuánta excitación tengo que darle a través de los polos. Entonces, ahí tenemos que acordarnos de otra cosa, un tercer paso. Recordar que los θ resultantes como vector son la suma de los θ de excitación como vector más el θ de reacción de inducido como vector. Entonces de ahí la puedo despejar. ¿Por qué? Porque θ de excitación va a ser igual a θ más menos θ sub i, porque en realidad va invertido,
y tengo tita de excitación. ¿Tengo tita de excitación con esa fórmula? ¿O me falta algo? Tita I. Falta tita I. Yo hasta el momento obtuve tita. Me falta tita sub I. Pero ¿de dónde puedo sacar tita sub I? Una formulita que vimos hace un tiempito atrás cuando calculamos la amplitud de la onda de reacción de inducción. 0,45 zeta MNI sobre P. Si yo a la máquina la estoy calculando y tuve todos los parámetros geométricos para calcular la resistencia 1, para calcular XD, tengo todo para calcular tita I. Pero si la máquina es el generador este chino, al que no le entiendo el manual, y tuvimos que hacer un ensayo para medir R1 y un ensayo para medir XD, ¿puedo calcular así de fácil tita sub I? No. También de ensayo va a salir. Ese triángulo de Potier que les dije recién que se va a usar conexo con esto dentro de un par de clases, nos permite a partir de dos ensayos, que es la máquina con una carga inductiva pura y la máquina en cortocircuito, con esos dos ensayos nos permite obtener XD y obtener tita sub I. Entonces, si a la máquina la estoy construyendo, la calculo fácilmente. Si la tengo construida, le hago dos ensayos y como cateto de un triángulo obtengo tita sub I. Conclusión, tengo tita porque lo saqué de la característica de vacío, tengo tita sub I porque lo acabo de calcular o lo saqué de esos ensayos. ¿Qué quiere decir? En este mismo momento, ¿qué acabo de obtener? La excitación. ¿Cuál es el objetivo del trazado de este diagrama vectorial? Obtener cuáles son los tita de excitación que debo darles a esta máquina para que con esa condición de carga la tensión U sub F sea la nominal. Ese es el objetivo. Hasta ahí queremos llegar con nuestro diagrama. Pero nos falta traducirlos acá en nuestro diagrama vectorial. ¿Dónde estarían los tita de excitación? Allá los obtuvimos matemáticamente, vectorialmente. ¿Cómo los obtengo? Tengo tita, que es uno de los sumandos. Tengo que conocer tita sub I para poder invertirlo y ponerlo como menos tita sub I. Los calculé o los medí, no importa. ¿Dónde están representados los tita sub I acá en este diagrama? ¿Cómo? Tita sub I son 0,45 zeta MNI sobre P. ¿De quién dependen? De la corriente. 0,45 es constante. Zeta, MN y P son todas constantes. La única variable es la corriente. No hay ni derivadas ni integrales de por medio. Es un producto escalar directamente. Los tita sub I están en fase con la corriente siempre. Y los menos tita sub I en oposición. Entonces, acá aparecen los menos tita sub I, y de la suma de tita más los menos tita sub I, los tita de excitación que estábamos buscando, que son mayores que todos los otros. Y ya que estamos, podemos hacer un vector extra. 90 grados atrasada con respecto a tita de excitación, ¿quién estaría? E sub 0. Si la máquina no estuviese saturada, ¿dónde estaría el extremo del vector de sub 0? En la intersección con alineado con I por XD en la intersección con la recta de acción de sub 0. Sería así de grande. Pero cuando estos tita de excitación los traemos acá, saturación, entramos a la característica de vacío porque la máquina está saturada y E sub 0 no es tanto más grande que E. Es apenas un poquito más grande que E. Entonces la E sub 0 termina estando acá. Conozco la posición con respecto a tita de excitación, pero nada que ver con el punto en donde estaría la E sub 0C si la máquina estuviese no saturada. ¿Por qué es más corta? Porque la máquina está saturada. Igual excitación en la máquina por estar saturada produce menos fuerza electromotriz. ¿Se entiende? Esa E sub 0 ¿es real? ¿Existe en la máquina? ¿La puedo medir? No, porque para eso la máquina tiene que estar en vacío. Pero ¿cuándo se manifestaría en bornes esa E sub 0? Conecta la carga y deja la excitación constante. Si en este momento la máquina está funcionando en esa condición de carga,
con esa excitación, para que con esta carga tenga esta U sub F, y de repente el usuario produce un cortocircuito y se desconecta la corriente, si yo no regulo automáticamente la excitación a tita de excitación sub 0, esta excitación me pasa a dar este sub 0 en bornes. Y cuando yo antes tenía esto y pasé a tener esto, estoy con una sobretensión que puede deteriorar al propio arrollamiento de la máquina, dañarle la aislación, o si el desconectar carga es haber desconectado de los 10 megavatios que estaba entregando, desconecté 9,5. Los 0,5 megavatios que quedaron conectados son una corriente casi nula. Y los estoy alimentando con una tensión mucho mayor. ¿Qué me cargas? Entonces tenemos que regular. Si se desconecta la carga, tenemos que desconectar quitarle potencia mecánica para bajar potencia activa y reducir la excitación para bajar tensión. O sea, esa E sub 0 no existe con esta condición de carga, pero si yo no modificara la excitación y descargara la máquina, sí aparecería en bornes. Y sería una tensión a bornes, que me podría quemar cargas. Método de Pottier para el trazado del diagrama vectorial del rotor, de la máquina de rotor cilíndrico real saturada. Para que no se asusten tanto, porque esto es para espantarlos para el examen. Vean qué rápido que se traza en la realidad cuando no tenemos que hacer tantas introducciones, cuando ya sabemos todo lo que acabamos de ver. U sub F. Corriente que dice el usuario que va a consumir y que de hecho está consumiendo. Ahora en fase. Procedimiento. Primero, calculo E. ¿Cómo calculo E? A U sub F le sumo I por R1. Desde el extremo de I por R1 sumo I por XD. ¿De dónde sale R1? La calculo, la mido. ¿De dónde sale XD? La calculo o por ensayo la determino. Obtuve a E, la llevo a la característica de vacío y obtengo tita. Venimos acá, introducimos E, sacamos tita. Obtuve tita. Tercero, calculo tita sub I. 0,45 psita MNI sobre P si la máquina está construida, o la saco por ensayo, perdón, la calculo si la máquina la estoy diseñando, o la saco por ensayo si la máquina está construida. Entonces ahora también tengo tita sub I y tengo tita. Entonces 4, calculo tita de excitación como tita más menos tita sub I. ¿Qué me falta? Obtener los valores. ¿Por qué? Porque no terminé el diagrama vectorial. Luego de obtuve tita. Los tita están acá, 90 grados adelantados. Obtenido los tita, conozco los tita sub I. Los tita sub I están en fase con la corriente, por ende los menos tita sub I están en esta posición y acabo de obtener la excitación que estaba buscando. Que en la escala correspondiente la mido ahí en el diagrama vectorial. Si a esos tita de excitación los traigo acá, perdón, están muy despiertos, obtengo el sub 0 y el sub 0 ¿dónde va a estar? Por acá. 90 grados atrasada con respecto a tita de excitación, de la misma manera que E estaba 90 grados atrasada respecto de tita. Fuerza electromotriz que existiría en vacío de la máquina si desconectando la corriente I yo dejara la misma tita de excitación que acabo de calcular. Así de rápido. ¿Qué pasaría si de repente tengo la misma U sub F, pero la corriente es esta? ¿En qué condición estamos? Motor, porque la corriente está alineada con menos U sub F. Entonces, ¿cómo se arma el diagrama vectorial? Primero, calculo E. ¿Cómo es el cálculo de E? U sub F más I por R1 más I por XD, que obtengo ahí la fuerza electromotriz E, que es más chica que la que obtenía antes. ¿Por qué? Porque el I por R1 cuenta en sentido contrario ahora. Entonces venimos con esa E del motor
Vieron que ahora entré por el lado correcto y obtengo los θ del motor. Entonces el segundo paso es, con E, voy a la característica de vacío y obtengo θ. Los θ esos están 90 grados adelantados respecto de E. Luego de eso calculo θ sub i. 0,45 psita MNI sobre P, o lo saco por ensayo. Los θ sub i están en fase con la corriente. Por ende, paso 4, θ de excitación igual a θ más menos θ sub i, vectores. Esto es θ sub i, por ende acá aparecen en esa posición los menos θ sub i y acá los θ de excitación. Obtuve la excitación que estoy buscando. Si a esos θ de excitación los traigo a la característica de vacío, viendo que son levemente mayores que los θ que había calculado recién, entramos y sacamos la E sub 0, que va a estar 90 grados atrasada de la excitación y por ende va a estar en esa posición a 90 grados de la excitación. Así de rápido el trazo del diagrama vectorial. ¿En dónde se pierde tiempo solamente? En que calcular E no es acomodar vectores como los acomodé yo, sino sumar U sub F con módulo y argumento, ahí por R1 con módulo y argumento, ahí por XD con módulo y argumento, y obtener E con módulo y argumento. Calculado eso, ir a la característica y dibujar correctamente θ. Luego de ahí los θ sub i son fáciles de calcular, pero hay que ubicarlos con módulo y argumento en el extremo de θ y obtener θ de excitación. O sea, ir sumando vectores con números complejos, básicamente. Es una operación netamente matemática, pero que en dos patrones se hace como lo estamos viendo. ¿Dudas? ¿Cómo que todas? ¿Y por qué no preguntan entonces? Saquemos enseguida. No, nos va a agarrar el partido del martes, del sábado acá. Dejémoslo acá nomás. Gente, estos son temas de examen. Vayamos dándole bolilla, vayan leyendo un poquito. Todos estos temas van a estar entrando en el parcial.